Paz, amados hermanos. Gracias a nuestro Señor Dios, un sábado más que nos regala, ¿verdad? Como pueblo estar en este rato para que nos alimentemos de su bendita palabra. Y nuestros hermanos ven por medio del internet, un paz también, y a nuestros amigos. Vamos a ver, ahora cerramos el capítulo 1 de Santiago, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la lectura bíblica. Ayúdenme, hermanos, pues acuérdense que entre todos tenemos que sacar el extracto de la escuela. Veamos qué dice Santiago capítulo 1. En el 1 estamos, ahora les digo, cerramos el capítulo 1. ¿Por qué será que para cerrar el capítulo 1 de Juan, de Santiago, algo bien hermoso para cada uno de nosotros, que tal vez ya se nos habrá, o que nos ha olvidado, o tal vez estamos como la iglesia de Dios a la que había perdido el primer amor? ¿Cuál es? Dice así el 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal, dice, no, sí, dice el 27. La religión pura y sin mancha, sin mácula y mancha, delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y lo más importante, guardarse del mundo. Siéntense, amados hermanos, ya nuestro hermano hizo la oración, ya nos encomendó en labios de nuestro Señor. Solo resta, hermanos, de que hagamos es como hacer un examen entre nosotros mismos, porque aquí es de hacer un examen entre nosotros mismos. Hablando con nuestros hermanos, les decía yo, dice, y guardarse sin mancha de este mundo. Hermano, si lo dejó nuestro Padre Celestial escrito ahí, y si lo vuelve a recalcar Santiago, es porque ha visto algo en aquel entonces, allá, ¿verdad? Dice la religión pura. Y la pregunta sería, ante nuestro Señor Dios, ¿cómo andamos? En la oración escuchaba yo que decía una hermanita que en la iglesia tenemos que un rostro, y fuera de la iglesia, ¿será así como dice Santiago que tenemos que ser? No, hermano. Dice Santiago que a donde quiera que usted se prepare, a donde quiera que usted esté, y yo, tenemos que ser el mismo. Pero por ratos como que se nos olvida, no sé, pero por ratos como que se nos olvida que Dios nos está viendo, o no nos está viendo Dios. ¿Será que solo aquí no? Miren, el Señor, hermano. Y dice el vecino, hermano, dice que es iglesia de Dios, dice el vecino. Ya, eso, lo más, porque nosotros a los cuatro vientos decimos somos la iglesia verdadera, y lo decimos bien. Si los que fallamos, ¿quiénes somos? La religión, la palabra es totalmente santa y pura. Nosotros somos a los que fallamos. Fíjense que yo siempre, viendo al apóstol Pablo, y creo que nadie dijo estas palabras que vamos a hablar en este momento, cuando el apóstol Pablo iba ¿para dónde iba el apóstol Pablo a sacar a los hermanos cristianos? Para Damasco. Dice que lo rodeó un resplandor, y dice que lo tiró al suelo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en ese momento? ¿Quién eres?
Y cuando le dijo quién era y todo, cuando lo llevaban para adentro, ¿qué dijo el apóstol el Pablo? ¿Qué quieres? Cuando nos bautizamos, dijimos nosotros esa palabra. La dijimos cuando veníamos saliendo y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Quizás unos sí, quizás otros no. ¿Por qué? Porque el compromiso al nomás salir de las aguas del bautismo ya era con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y su amado Padre. Pero el tiempo, como que ya cuando llegamos a unos años mayores, se nos va olvidando muchas cosas. Pero dice Santiago, aquí estoy yo para recordarlo, dice Santiago, ¿verdad? Y me gusta cuando dice, si alguno se cree entre nosotros religioso y no frena su lengua, no es. Es más de esa palabra que le digan algunos, vos sos religioso, no. Pero cuando estamos. Pero Santiago, fíjense que yo me puedo aprender, sí, va, todas las profecías se las puedo desglosar desde el uno hasta el último en esta pizarra. Pero miento. De nada me sirve. ¿Quiénes no mentimos de los que estamos presentes en esta mañana? Ahora, y si morimos así, ¿qué va a pasar? Allá dice, en Apocalipsis 22:15 dice, que nadie que haga mentira tiene parte en el reino. Estamos en problemados entonces con nuestro Señor, hermano. Si alguno se cree fíjense que solo en el versículo 26 nos tardamos todo el día para desglosarlo como tiene que ser. Solo uno. Y el otro lo dejamos para el otro sábado, ¿no? Seguimos el otro sábado cuando vengamos. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena, viene una escuela que viene hablando a lo que es la lengua, pero Santiago nos da una oportunidad para que podamos hacer un pequeño tópico, ¿verdad? De ese miembro, de ese miembro que tenemos nosotros, pero que es grande. Es un miembro grande. ¿Por qué? ¿Quién puede dominar la lengua de los que estamos presentes? Llevan dos preguntas, fíjense. Dos preguntas que Santiago nos dice. Esto se tiene que hacer así. Si somos cristianos, tenemos que actuar de esta manera. Si somos hijos de Dios, tenemos que actuar de esta manera. ¿Sí? ¿Verdad de que bonita la escuela cuando dice la religión pura y sin mancha es esta? Usted puede ir a visitar a los huérfanos, a las viudas, puede hacer todo, pero si no frena, no hizo nada. No hizo nada. No hizo nada, hermano. No hizo nada. ¿Por qué? Porque nuestro Señor nos necesita limpios y sin mancha. Y en nuestro hermano Salomón en Eclesiastés dice que todo el tiempo sean negros los vestidos. No, pues sí, porque cuando nosotros hacemos cosas que no son correctas, ¿cómo está el vestido? Es lo contrario de lo que quiere de lo que Salomón quiere que nosotros seamos. Es lo contrario, porque nosotros hacemos negros nuestros vestidos. Y le digo porque nosotros que andamos en distintas iglesias nos damos cuenta que hay muchas veces de que la cena, ¿cómo la tomamos, hermanos? Enojados con la hermana.
No, que yo no puedo perdonar a la hermana, es que me he hecho. Bueno, y no la perdonó Jesús, pues. ¿O no la perdonó Jesús? ¿Qué va a hacer usted entonces? Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no frena su lengua, es mentiroso. No es religioso. Por eso, dos acontecimientos, se los digo y se los voy a repetir durante esté con ustedes en este lugar. Dos acontecimientos tenemos nosotros aquí: la muerte y Cristo. ¿Cuál está más cerca? La muerte, la muerte. Así, la muerte. Y cuando menos piensa uno se acostó o se deslizó, se golpeó, hasta ahí llegó el hermano Cándido. ¿Y cómo se fue con Cristo? Por eso es que minuto a minuto, segundo a segundo, milésimas de segundo, tenemos que andar de la mano ¿con quién? Con el Señor. Usted se sube al carro, va tranquila, de repente alguien viene por ahí, le dio, hasta ahí llegó. Ay, no, si acaba de estar aquí en el culto la hermana. ¿Y qué pasa? Pero dice nuestro Señor Dios y nuestro hermano Gerson dice que allá vamos a cantar el cántico nuevo de ¿quién dice? Pero si somos ese religioso que nuestro Señor quiere que seamos, el verdadero, pero cositas insignificantes nos quitan la santidad, fíjense. Cositas pequeñas. El próximo sábado tenemos ayuno, no se les vaya a olvidar, vamos a hacerle ya la propaganda. Tenemos ayuno, hermano. El próximo sábado. ¿Cómo tenemos que andar? Tristes, agobiados, que ya casi se me doblan los pies para caerme. ¿Cómo tenemos que andar? ¿Cómo nos dice nuestro Señor que tenemos que hacer? Dice de que tenemos que andar, dice, como que no estamos haciendo ayuno. Tenemos que andar como Él quiere que andemos. Vamos a ver entonces el próximo sábado cuántos se nos unen a ese ayuno. Fíjense que como consejo local, uno por mes tenemos, hermano. El que no puede el sábado, pues el otro mes va a poder. O sea, estamos tratando desde ya que aquello malo vaya saliendo poco a poco de nosotros. ¿Y cómo va a salir? Allá estaban peleando. A los discípulos los habían acorralado aquellos paganos, Mateo capítulo 26 o 25 parece que es, porque no podían sacar el espíritu inmundo. Y estaban burlándose de ellos, ¿no, hermano? De los discípulos. ¿O no se acuerdan de esa lectura? Que le dice, bueno, ¿y que no son ustedes? Y llega el maestro y bueno, ¿y qué pasa? Porque nuestro Señor iba por esa zona, va pasando. Y llega y dice, bueno, ¿y qué pasa? Y ya le explican todo lo que pasaba. ¿Qué le dijo el Señor? Si no es con oración y ayuno. Y hay muchas veces que hasta para cuando nos vamos a dormir nosotros, se nos olvida orar. Le digo porque por mi paz. Entonces dice, y no frena su lengua, un miembro pequeño, dice, sino que se engaña su corazón y la religión del hermano Cándido es vana. No sirve. Porque no estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Porque no estoy en la sintonía con nuestro Señor, sino ando en otras cosas que no tiene que ser. En el 27 dice la religión pura, dice, es visitar a los huérfanos, a las viudas, dice, y en sus tribulaciones. Y vuelve Santiago y nuestro Dios a decirnos, y guardarse sin mancha, ¿de dónde? Ahí está, ahí tenemos otro problema serio. Fíjense de que no nos debería de, porque ya cuando nosotros nos bautizamos y renunciamos a ese mundo, no nos tendría que mover nada de ese mundo. Pero sí, hay cosas que mueven al pueblo.
Entre una de las pocas cosas que mueven al pueblo está el Día de la Madre. ¿De quién es? ¿De Dios o es del mundo? Que se enoja la hermana si no le llevan su regalito. Hijos más ingratos que tengo este Gerson, yo no sé por qué lo tuve, mire, ingrato no viene, aunque sea mi nuera, venga a dejarme un regalo. Cuando estamos cumpliendo años, hermano. Y guardarse sin manchas, ¿de dónde dice? Del mundo. Hay que hacer solo invitemos al pastor porque el otro veo que es demasiado delicado y nos va a sacar eso en una predicación. Invitemos al pastor, hagamos un almuercito a los 20 años que tenés ya. Y la cipota pidiendo la fiesta rosa. 15 años. Sí, y se da, hermano. Fíjese que no les digo nombre, solo les puedo decir el milagro menos el santo. Allá por donde vivía o por donde me congregaba ya por los años 2002, 2003, sin querer, sin andar uno metiéndose, porque también al que anda metiéndose en lo que no le conviene, no es correcto. Porque uno tiene que ver o velar por uno mismo. No voy a estar, porque la hermana, no, yo tengo que verme primero y después ver a ustedes. Pero primeramente tengo que verme yo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ustedes, decía Pablo, creo que Pablo decía, ustedes que se creen santos, restauran al que ha caído en un pecado. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermano? La religión, dice, pura es esta. Y lo más importante, no se vayan a contaminar, dice, con ese mundo. Es lo primero que hacemos. Pues pasé por allí, hoy es ministro, el hermano de quien les digo. Tenían pero adornada la casa, porque yo iba para el culto. Ahora, si no era del el cumpleaños, pero ¿de quién es la casa? ¿La puede prestar usted para esos eventos su casa? Venga a celebrarlo aquí, hombre, venga para acá. Aquí tengo ya espacio para que celebren. ¿Puede hacerlo? Llena de vejigas y un montón de adornos la casa. Y me quedé pensando, bueno, entonces, ¿qué se puede andar celebrando el cumpleaños? Son cosas que se nos van pegando, se nos van pegando, se nos van pegando. Cuando nos bautizamos y salimos de esas aguas, salimos como puros, como dice la lección de esta mañana. Pero conforme el tiempo que hemos ido pasando, se nos han ido pegando, se nos han ido pegando, se nos han ido pegando, pegando. Exacto. Es que no le hablo de aquí, le hablo de este. Porque en donde esté vuestro tesoro, decía. Así, donde esté vuestro, no estoy hablando de porque este no tiene nada que ver en la Biblia. Este nomás sirve para purificar la sangre y que nos siga corriendo, porque si nos falla, nos pueden quitar nos pueden poner uno de plástico, aunque sea unos 2 meses, vivimos. Pero le pueden tocar esto. ¿Le pueden cambiar esto? ¿Puede el hombre llegar? Sí puede, pero Dios no se lo permite que lo toque. Entonces, y guardarse sin mancha de este mundo. Ese es el reto que Santiago en esta mañana nos hace a todos. Guardarnos sin mancha de este. Ahí pasó diciembre, hermano. El 31 de diciembre. A más de algunos se les acordaba cuando echaba sus 4 gallinas indias, hermano, aquel gallina india, y ahí con los invitados, los cuetillos,
¿verdad? Porque sí, no hemos renunciado a eso. Y se duerme a las 12. ¿Qué está haciendo despierta a altas horas de la noche? Va a llegar el vecino, feliz año, ya feliz año, ya se contaminó. Ya se contaminó, hermano. O unos dos pancitos de aquí. Peor sí, como que es como que así, abanico, agarraron a la pobre gallina, hermano. Ahogada entonces, hermano, es bien importante lo que Santiago en esta mañana nos está dando, que nosotros entendamos como iglesia de Dios. Es bien importante. Entonces, tengamos cuidado nosotros el día de el Padre, necesitamos un regalito, hermano. Si no, pues que sea una cenita personal, sin invitar a nadie. ¿Verdad? Es que lo malo es el invitar, pero si lo hacemos solito, ¿verdad? Que no es pecado, hermano. Lo mismo es. Yo contento, pensé que ustedes me iban a decir, sí, hermano, es distinto, que me van a decir. Es igual, hermano. No hemos renunciado y nos mantenemos el vestido. Entonces, ¿cómo tenemos el vestido? ¿Blanco o negro? Mire qué precioso cuando Santiago nos hace un recordatorio, hermano, porque ya no deberíamos de que nos recuerden, pero dice Pedro que aunque lo sepamos, dice, es importante siempre estarlo diciendo, porque dice que somos oidores, dice, y ahí somos, hermano. Y el pleito con la vecina, no, para que no estemos sucios, el pleito con la vecina porque le tiró un puño de basura. Ya no le dijo vecina, no, que le dijo palabra dura. Y dice que la lengua, así, la lengua es la que tenemos más presto para hablar. Y dice nuestro Señor que tenemos que ser, ¿qué dice? Prestos, ¿para qué? Y para hablar, ni ha terminado el otro cuando ya le contesté. Y así llego a la Santa Cena y llego y así tomo la cena. ¿O no, hermano? Llegamos en completo y dice nuestro divino maestro, dice allá en Mateo 5 o 6, dice que si traigo la ofrenda, ¿dónde dice? Y allí me acuerdo de qué dice. El hermano Francisco tiene algo contra mí. Yo no soy el que tengo el problema, es él, pero yo tengo que ir a pedirle disculpas. Si no, no me sirve. La religión que estoy profesando no me sirve porque todavía el viejo hombre lo cargo conmigo. Ahí anda, yo lo ando cargando. El manojo de pecados, ahí andan. ¿Y qué tal? Estoy un poco cansado, hermano, por el montón de pecados que andamos. Entonces, en esta mañana, ¿verdad? Le dice Santiago a usted, me dice a mí, dice, si alguno se cree religioso, vuelvo, repito, puede aprenderme la Biblia de punta a punta. Eso no me garantiza que sea un buen hijo de Dios. Esa es mentira. Yo puedo ser el mejor predicador que lleno 4 estadios. Eso no me garantiza que yo sea un buen hijo de Dios. Porque hasta cuando me dicen, hermano, qué bonita la predicación, hasta más hinchado me puse. Un pavo real porque Dios, la hermana, qué bonito. Ya ves, no predica como yo predico. Y ya vamos sacándole a los errores al que va a predicar después. ¿Cómo nos sentimos? Sencillo, hermano. Sencillo. ¿Cuántos frutos del Espíritu son? ¿Cuántos? 9 espíritus. ¿Cuáles son? ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos tenemos los nueve
virtudes de ese fruto, hermano. Eso es algo que dice Dios que yo tengo que andarlo comiendo. Yo tengo que andarlo comiendo. Y nos pone el ejemplo de el animal, el buey. ¿Va? Come y ¿qué hace el buey? Y se va. Pero una media frase, una mala mirada me hacen y yo ya estallé. Hermanos, si somos hijos de Dios, veamos cómo estamos viendo que la religión pura y sin mancha es esta: visitar a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos y mantenernos sin mancha o contaminación de este mundo. Ese es el versículo 27. Y Santiago cierra, hermano, cierra el capítulo 1 con estas grandes enseñanzas para cada uno de los que estamos presentes. Porque si nosotros vemos el versículo 22 y 23, de lo mismo le dice que tiene que mantenerse limpio para nuestro Señor Dios. Y yo les decía a mis hermanos, aquí es, Nuestra Señora hace una línea. Este es el pasado, este es el presente. De esto, de aquí para allá, es la que nos va a costar la vida eterna o la condenación eterna. Premio vamos a tener. No se preocupe, hermano. No se preocupe, hermana. Premio vamos a tener. Porque está el primer premio y el segundo premio. De mí depende. De nadie más. Aquí no puedo decir que vengan 8 ministros porque de mí depende. Si yo quiero andar, caminar, ir con nuestro Señor o quiero seguir en ese mundo. 26 años pasé chineando esos muñequitos, hermano. No me preocupa. 26 años pasé siguiéndolos y ahora que veo en las escrituras allá en el Salmo que dice que con martillos son asegurados, porque si no los aseguran, así somos nosotros. Si seguimos, ya no los muñequitos esos, pero tenemos dioses ajenos nosotros. Está la cólera, está la ira, la mala palabra, la envidia. No, es que yo no le hablo a ese hermano por mucho que me rueguen. No le hablo y no le hablo. ¿Qué? Ese rencor. Vamos a ver a nuestro Señor Jesús. ¿Qué no le hicieron al Señor Jesús? ¿Qué no le hicieron? ¿Qué dijo él? Mire, lindo, lindo el Señor Jesús. También Esteban, otro gran hombre que nos deja otra gran enseñanza. No, si lo que han hecho no es problema. Porque Esteban sabía que iba para dónde. Va a estar con Jesús. Ya están listos, pues. ¿Y nosotros? La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Estamos listos para que muramos hoy? Y seguro estamos que nos vamos a levantar cuando venga el Señor. Porque el divino maestro dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? Mire, qué bonito. No todo el que dice, el que viene y le dice, no dice. Y también nuestro Señor dice, muchos son los llamados. Tenemos que ser, hermanos, de los poquitos. Porque dice que hay un remanente que le sirve al Señor. Hay un remanente que le sirve a nuestro Dios, esté como esté. Y allí, primeramente Dios, estemos nosotros, amados hermanos, Iglesia de Dios del Centro, todos hermanos, todos nosotros, estar entre ese grupito elegido para ir a cantar el himno nuevo de Moisés. ¿Quiere estar ahí? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Sí, ¿verdad que está bastante difícil? Es que la lengua, hermano, no la puedo dominar. Y mire, es que yo, por mucho que logre, pues sí, pero y el sábado tenemos ayuno, pongamos la lengua que descanse un ratito de la comida.
¿Cuántos minutos van a ser? Sí. ¿Beneficio para quién? Para nosotros. Todo lo que nosotros hagamos, no lo veamos para la hermana, veámoslo para... Yo estoy aquí porque estoy interesado, fíjate. Por eso estoy aquí. Porque hay un interés de parte mía, ¿vale? Está interesado usted, va, porque está aquí. Somos interesados. Somos interesados, pero para la vida, no para lo malo, no que para la vida eterna. Para eso es que nos ha llamado nuestro Señor y dijo nuestro hermano, yo quiero darle este regalo tan, pero tan bonito como Él dijo, la vida eterna. También, hermanos, podemos hallar que dice que la religión pura y sin mancha es esta: es visitar a los huérfanos y a las viudas. ¿Hacemos eso? ¿Cuántas viudas tenemos dentro de nuestra congregación? Fíjense que yo soy en mi pensamiento, soy que primero tenemos que ver para adentro y luego tenemos que ver afuera. ¿Cuántas viudas tenemos aquí? Las vamos a visitar, les llevamos cualquier cosita, les damos algo a las hermanas, o no nos preocupamos por nuestras hermanas que en un día llegaron ellas jóvenes como están ustedes, pero fueron bajando en años. Y hoy ellas necesitan de nosotros, los que estamos en este momento. ¿Cuántos vamos? Es importante, fíjense de que si ustedes se van al libro de Deuteronomio, estaba viéndolo ayer y viendo ese grande amor de Dios, viendo esa maravilla que Dios tiene para con cada uno de nosotros, dice de que si yo cultivaba, si yo soy agricultor, en el tiempo cuando se dio esas leyes, dice de que yo no tenía que cortar todo el maíz, tenía que dejar una parte para quién. Y para el extranjero. Fíjense, hombre, digo yo, qué lindo es Dios, hombre. Qué lindo es Dios, hermano, como dice el hermano Gerson. Ese cuidado que tiene para todo. Y dice que Él cuida a quienes más cuida. Cuida las aves. Pero si no trabajo sábado, me quitan el trabajo y no voy a comer. Así es la fe, ¿va? Nada, nada. Ahora le puse mucho. No tenía. Y dice el hermano, y dice la hermana, es que si no voy. Y ese sábado, ¿en cuál de los mandamientos está? ¿Es una orden de mi Dios, no es una orden de Él? Pero como el hermano, yo vine a donde el hermano pastor y le pregunté, el hermano pastor me dijo que la mañana podía ir, pero la tarde puedo estar aquí, a donde dice la Biblia. La religión pura y sin mancha delante de Dios es esta. No se nos olvide el título de esta lección, como digo, gracias a que me dijo Dios, pues ayúdame ahí con esa lección, la religión pura. Eso es a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermano. No tenemos otro camino. Y que usted, que el que ha llegado bien bravo llega. Bueno, viene por mí o viene por el Señor. O sea, la pregunta, porque quien le dice que esté bien bravo, lo veo. Ya no dice enojado, no, que ya le dice que... Hermano, venimos porque somos y le tenemos amor a nuestro Señor Dios y porque los frutos del Espíritu, dice allá Juan, que hacen una fuente, dice, y salen ríos. ¿De qué dice? Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro ser. Pero
a saber, ¿va? Como cuando andamos fuera ya nosotros, cuando llega agosto queremos irnos a montar a las ruedas porque pues, el nieto quiere que lo llevemos a las ruedas, ¿va? El nieto quiere irse a montar a los caballitos. Llevémoslo, llevémoslo, ¿va? ¿O no? Ya no, ya no, hermano. Vea, es bien importante, cositas sencillas, hermano. Cositas pero insignificantes nos van a robar la vida eterna. Y quedamos como mentirosos ante los ojos de ese mundo y mucho menos delante de nuestro Señor Dios. Y después, hermanos, andamos deseando que Dios nos siga amando, pero ya nosotros le fuimos infieles a nuestro Señor. Por eso les digo, fíjense de que 10 mandamientos son. Sí. Y yo siempre pregunto, fíjense hermana, porque me gusta ver cómo andamos. Y yo les digo que del primer mandamiento no pasa. ¿Eh? No pasamos. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos. La religión pura y sin mancha es mantenernos limpios ante los ojos del pastor, del tesorero, del secretario o de los ojos de Dios. Porque también dice nuestro Señor que nuestra fe es como la luz. ¿Qué pasa con la luz de la gloria? Pero cuando nosotros vamos caminando por ese camino recto que Dios quiere que nosotros caminemos. ¿Verdad? Porque fíjense que viendo la escuela me puse a ver allá las 4 semillas. Una semilla cayó en qué, hermana, ¿qué? ¿En dónde cayó una semilla? ¿Y en la otra en qué cayó? Dice. ¿Y la otra en qué cayó? Y cayó una en tierra buena. ¿De cuál semilla somos nosotros? Bueno, porque estamos luchando, nos estamos esforzando por servirle a nuestro Señor Dios. No, estamos luchando, hermano, porque es una lucha que la tenemos. Y yo le decía, si un día, hermano, el hermano pastor se enoja con usted, ¿qué haría usted en ese momento? Ya no viene. Enojarse con él también. No, pero yo le pongo el ejemplo. Ahora, ¿quién es el que está con él en el hermano? ¿A quién va a regañar usted? ¿Al hermano pastor? ¿O a quién va a regañar? A él lo va a regañar. Y si no es el culpable él, porque allá le dijo, Pedro le dijo a Cristo, ¿qué vas a ir a hacer si quieren, le dijo, matarte? ¿Qué le dijo Jesús? Entonces hay que tener cuidado, hermanos, porque nosotros arremetemos contra nuestros, no contra el culpable que nos está haciendo la vida, no con el culpable que es el otro. Entonces, pero nosotros actuamos de esa manera y nos vamos contra nuestro hermano. Y es que dice que anda como león rugiente, dice Santiago, viendo a quién dice. Perdón, el apóstol Pedro. Gracias, hermano. Dice que viendo a quién se lo va, dice. A comer. No, no los ha comido todavía nosotros. Todavía no. No se han enojado ninguna vez, ni se han peleado con un hermano, porque si ya estamos lisiados por ese ser. No, todos somos unos angelitos en este lugar. Y eso es bueno. Para todos. Dice Dios que aún para aquel que lo ofende, tenemos que perdonar. Si tu enemigo tuviera hambre, dice. Si tuviera sed, ¿por qué? ¿Y para qué? El mandamiento. El mandamiento. Bien lindo es nuestro Señor y es más hermoso cuando uno entiende a lo que nos quiere decir nuestro Señor, fíjense. Porque cuando nos dice en esta mañana,
Cuando nos dice en esta mañana, si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena el miembro pequeño, y fíjense de que yo decía, con esa misma bendecimos y maldecimos. Con esa misma alabamos a quién, y con esa misma ofendemos al prójimo. Presto para oír y tardo para responder, porque lo que ha salido de la boca ya no lo puede regresar. ¿Cómo vamos a meter lo que ya salió de parte de nosotros? Ya no sé. Entonces tengamos cuidado y ser en esa forma prácticos en la palabra de nuestro Dios y acordarnos en ese momentito. No es el hermano el que está en contra mía, sino es, acuérdense que anda como león, dice, no es el hermano, no que es el dueño de las almas porque no quiere, dice, irse él solo, según en Apocalipsis 20. Y fíjense que en 20 y en los últimos versículos dice una parte que nuestro Señor les dijo a los 70. Los 70 iban felices, ¿va? Estamos viendo la religión pura, es esta. Iban felices, los 70 le dicen, maestro, hacemos esto, hacemos nosotros. ¿Qué les dijo el maestro? No se alegren por eso, les dijo. Alégrense cada uno de ustedes porque sus nombres. Pero también dice Apocalipsis 3:5 que podemos, ¿qué dice? Ser borrados. Mire qué precioso. Es como digo, es que el Señor nos da, no deja nada el Señor. El Señor no deja nada afuera, no, que todo nuestro Señor lo entra. Y dice que también dice, podemos ser, dice, nos pueden echar el liquid paper que le llaman, nos pueden echar ahí y se acabó el hermano Cándido. Pero ellos iban felices, iban alegres, iban contentos. Y el Señor les dijo, no se alegren por eso, sino alégrense porque sus nombres, porque en Apocalipsis 20, el último versículo dice, y el que no fue hallado, ¿qué pasó? No permitamos eso, hermano. No permitamos eso. No, que al contrario, hermano, entreguémonos más a quién, al Señor, hermano. Si hemos estado un poco así, algo como así que mordido ya, pero nunca vencidos, hermano, porque dije que aún hay vida, hay esperanza, porque más vale, ¿qué dice? Y estamos vivos, hermano. Podemos luchar, podemos decirle, perdóname, Señor, y caminar derechamente con el Señor. Si en algo le hemos fallado, a Él, no al hermano, no a la hermana, sino a Él que le hayamos fallado, pedirle ese perdón al Señor, y al final del camino, pues Dios sabe qué es lo que va a pasar con nosotros. Pero hay que tener cuidado porque les digo, y siempre hablo de eso, esa palabra mentira, esa sí que nos está causando problemas dentro de nuestra iglesia, hermano. Nos está causando problemas, ¿verdad? Porque la hemos tomado tan sencilla, tan normal, tan así que a flor de labio andamos y no nos ponemos a ver que nos está destruyendo de la vida eterna, ¿verdad? Si hermano Fran, quería usted unas palabras. Piadosa. Piadosa, ¿verdad? Dice, no, es que yo lo hice para que no se sintiera mal el hermano. No, no se trata de eso. Tenía un comentario por ahí, pero ya se me escapó. Ya se le fue. No estoy más atento a lo que está diciendo usted, hermano. Vale. Gracias. Bueno, sí, hermano. Y eso es verídico, hermano. Resistir, dice, ¿y qué va a pasar? Pero ¿cómo vamos a resistir si no ayunamos? Si no oramos, si no ocupamos allá
en Efesios, el Señor nos muestra cómo son nuestras armaduras que nos tenemos que poner para resistir los dardos. O no nos muestra ya, ¿no? Y nos muestra que léalo, hermanos, eso, por favor, para que nos acobijemos, agarremos esa armadura que Dios quiere que nosotros tengamos y que la usemos para nosotros mismos. Y dice que los dardos del enemigo solo van, dice, a rebotar, a rebotar, a rebotar. Y ahí rebotan, pero no le pasa nada. Si no tiene los dardos, somos presa fácil para el enemigo. Sí, dice Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí están las armaduras de las cuales podemos echar mano nosotros, ¿verdad? Y cobijarnos con ella y no va a pasar nada. Ajá, ¿qué dice el 3? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Gracias, hermano. Dice el objetivo, porque no había visto el reloj, que ya me está terminando. No lo había visto, hermano. Dice percibir y razonar la diferencia entre una apariencia religiosa y la religión verdadera, de acuerdo a la definición de que de ella hace el apóstol o Santiago, perdón, Santiago dice hacer la diferencia del el buen religioso y el que no es religioso. Y el que no es religioso solo quiere que le anden echando flores porque predica bonito. El que es religioso, él predica sin andar buscando que le digan qué bonito, hermano. Al que le gusta eso, ese es una falsa religión. Pero hay que tener cuidado porque va a ser que yo diga, yo puedo más que el hermano pastor y ahí perdí todo lo que había hecho. Entonces, ahí está. Verso de memoria, amadas hermanas, por favor, ayúdenme ahí con mis hermanitas. Micrófono, hermano Naum. ¿Qué no dice hermano Naum? No lo dejamos ir, hermano. Va el micrófono. Paz, hermanos, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y, perdón, y guardarse del sin mancha del mundo. Gracias. Gracias, hermanita. Por ahí va el hermano con el micrófono. Amada Iglesia de Dios, pasa a todos vosotros. El texto de memoria dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Santiago 1:27. Gracias, hermano. Paz, hermanos, el verso de memoria dice, la religión pura y sin mácula de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo, según Santiago 1, versículo 27. Paz. Paz, hermanita, gracias. Paz, hermanos, el verso de memoria dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo, según Santiago 1:27. Gracias, hermano. ¿Quién más se lo aprendió? Aquí, hermano. Paz, hermanos.
La Como bien religión viste, pura ¿verdad? y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha Este, del mundo. Santiago 1:27. gracias, hermanita. Cuidado, no me pongan nervioso. Paz, hermanos. El versículo de memoria dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Paz. Gracias, hermano. ¿Quién más, mis amadas hermanas? ¿Quién más se lo aprendió por ahí? Hermana Finita. Finita García. Paz, hermanos. Ah, mi amada hermana. Vamos a intentarlo y Está si bien. no Ahí le ayudo, no se puedo preocupe, ahí le ayudo. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos, a Sí, las viudas sí, en sus tribulaciones sí. y mantenerse sin mancha de este mundo. Exacto. Santiago 1:27. No le ayudé, ya ve que usted solita pudo. ¿Quién más por ahí se lo aprendió el verso de memoria, amados hermanos? Amada Iglesia de Dios, paz. Dice en la carta de Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Gracias, hermanita. Hermana, la religión pura y sin mácula delante De Dios. de Dios su Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse Sin sin mancha mancha de de este mundo. Santiago 1:27. Gracias, hermanita. ¿Alguien más de las hermanas por ahí? Carísimos hermanos, paz, dice el verso, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Según Santiago 1:27. Gracias, Paz. hermana. ¿Alguien más por ahí tiene el verso de memoria? Si no, pasamos con los hermanos. Hermanos, ahí está el joven hermano Nahum. Pues hermanos, dice el verso de memoria, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo, según Santiago 1:27. Más. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Para que allá queda, ya viene el Hermanos, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Santiago 1:27. Gracias, hermano. Ahorita. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse Y sin mancha de este mundo. Dice Santiago 1:27. Gracias, hermano. Paz. Bien. ¿Algún comentario pequeño que tengan? Bueno, una porción, ¿está bien? Hermanos, quiero leer esta porción del profeta Jeremías en el capítulo número 13. Vamos a leer el versículo número 22 y 23. Dice así: mire, si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faltas, fueron desnudados tus calcañares. Y dice el 23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Este texto, hermano, solamente lo leo como para reflexión,
porque estamos hablando de la religión pura y se ha hecho mucho énfasis en el respecto, hermanos, de que debemos de ser transparentes en nuestra manera de vivir, en todo lugar donde nosotros andemos, manifestar ese buen testimonio ante nuestro Dios Todopoderoso. Aquí el siervo de Dios Santiago, hermano Cándido, empieza a hilvanar una serie de enseñanzas que nos quiere dar en las próximas lecciones, las cuales desde ya tenemos que nosotros irlas tomando muy en cuenta. Correcto. Más adelante se va a hablar de cómo son importantes las obras de parte de nosotros hacia las demás personas, como en este caso Santiago habla de ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos, etcétera, etcétera. Pero nosotros podemos hacer todo ello. Y si no vivimos lo que el Señor quiere que vivamos, ¿cómo quedamos? Mal. Y lo peor de todo es la consecuencia de todo ello, ¿verdad? Que ya decía mi hermano, no vamos a tener parte en el reino de Dios, solamente. Mi hermano, el comentario, hermano Gerson, léamelo por favor. Todo el comentario. Le doy lectura al comentario. Santiago concluye el capítulo primero confirmando lo dicho en el texto inmediato anterior. El versículo 26 es una respuesta a los versos 19 al 21, relacionado con el aspecto de la lengua. El verso 27 cubre los versos 22 al 25, abarcando el tema que nos dice que seamos hacedores de la palabra. ¿No es esta la esencia real del ministerio de Cristo? El suyo fue un ministerio práctico y Santiago ve esta práctica de la religión como un contraste a lo corrupto e inútil. ¿Cuál es la religión vana que Santiago identifica en el verso 26? Respondemos prestamente porque lo sabemos. Está identificando la religión que se ocupa en hablar, pero que no actúa. Hasta cierto punto, tal cosa puede ser verdad, mas no es la descripción completa. Una breve mirada a las palabras religioso y religión del verso 26 nos proporcionan una descripción muy acertada y digna de cuidadosa consideración. Estas palabras son sinónimos íntimos de piadoso y piedad, que definen la observancia exacta del ejercicio religioso en palabra y en acción y que puede ejecutarse sincera o hipócritamente en nombre de una religión. Esta práctica corresponde con aquello que Cristo nos advirtió cuando dijo: mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6 del 1 al 6. Una dedicada obediencia a los mandatos de Dios en la observancia religiosa es lo deseable, incluso lo esperado. La verdadera religión se expresa mejor al dar y servir, en compartir y cuidar. Este es el camino de Dios. Ahora bien, en la actualidad se habla mucho del término religioso y se hace referente en cuanto a este término como una especie de hipocresía. Es decir, si alguien se cree o identifica como religioso, es visto como algo negativo. Sin embargo, lo que Santiago dice es: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Esto nos lleva a concluir que ser religioso no es malo, entendiendo como religioso aquel que practica una religión. Y la misma escritura nos señala que hay una religión pura y sin mancha a la cual debemos aspirar a formar parte de ella. Nuestro Señor viene por los religiosos puros, es decir, aquellos que se identifican con las necesidades del prójimo, en especial de las viudas y los huérfanos, porque ya no hay esposos o padres que suplan sus necesidades y les ayudan, pero además de esto, por aquellos que se guardan sin cometer acciones pecaminosas delante de Dios, los que procuran mantener sus vestiduras limpias. Esta es la religión que quiere nuestro Dios. Y la gran pregunta: ¿lo somos? Gracias, hermano. Gracias. Bien. Esa es la escuela, amados hermanos, de este día sábado, de esta mañana. Sin algo, pues no fui tan claro, pues ahí me perdonan, ¿verdad? Pero lo que me ha regalado Dios fue lo que
vine a hablar en esta mañana, pero quizás el término por último que dice como en una pregunta, ¿somos? O sea, una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros en nuestra conciencia, cada uno. O sea, yo voy a agarrar mi parte, voy a decir que lo soy, y cada quien tiene que tomar su parte y decir si soy o no soy. Pero eso es personal. Rápido, hermano Frank, que se me termina el tiempo. Yo quería aportar es que esa frase es un autoanálisis. Autoanálisis. No analizar a los demás, No. sino que tengo que analizarme Yo yo mismo. mismo. Eso se llama Correcto. autoanálisis. Correcto, hermano Francisco. Así, exactamente, eso es lo que ha hecho Santiago en esta mañana. Que cada quien de los que estamos presentes hagámonos un autoanálisis de cómo estamos todos delante de Dios. Eso es lo que ha hecho el Señor. ¿Verdad? Porque dice nuestro Señor, y fíjense que es bien lindo nuestro Padre, porque siempre traen estas lecciones que nos autoanalizamos nosotros mismos. ¿sí? Nosotros mismos nos analizamos, ¿verdad? Y nosotros mismos tenemos que ser correctos en la respuesta que le vamos a dar a nuestro Dios, no al hermano, no que a nuestro Dios, Señor, sí estoy mal. Pero como el próximo sábado tenemos ayuno, allí comienzo a ponerme y empieza usted a prometerle a nuestro Señor Dios. Con las preguntas, pues creo que es lo que hemos hablado en la escuela. Quizás la 3, hermano. Ya le ponemos la número 3, hombre. No hay a quién dársela, hombre. Hermano 3, hermana Lisette. Según el escrito de Santiago, ¿cuál es el significado de pureza? Compare Isaías 1:16. Dice Santiago 1:16, dice que quitando todas las iniquidades, dejando de hacer lo malo y hacer las buenas obras delante de nuestro Dios, tenemos que dejar todas aquellas cosas malas y empezar a hacer lo bueno Hacerlo. delante de Dios. Hermano Francisco, la número 5. ¿Cómo podemos entender la frase guardarse sin mancha en este mundo? Sí, hermano, hay una cita ahí, ¿verdad? Está Corintios, 1 Corintios 6, 8 al 10 y 5, 8. Sí, hermano, pero resumiendo la pregunta, dice, ¿cómo podemos entender la frase guardarse sin mancha de este mundo? Hermanos, hay tanta contaminación. Usted mencionaba un principio espiritual, tanta contaminación, hermanos, que nosotros podemos aún con nuestras palabras herir a nuestros semejantes, ¿verdad? Y entonces nosotros el cuidado que tiene que haber en nosotros es guardarnos sin agredir a nuestro hermano, pues, ¿verdad? Yo le puedo agredir a mi hermano aún tratando de elogiarlo, ¿verdad? Tratando de elogiarlo no voy a poner semejanzas, pero aún con el propósito propio de elogiarlo, lo puedo agredir, ¿verdad? Entonces, nosotros, como decía usted a un principio, ¿verdad? Que el Divino Maestro dijo que seamos prontos para oír, pero tardos para soltar nuestra lengua. Eso es lo que pudiera aportarme. Gracias. Gracias, mi hermano. Hay un texto que dice que el mundo pasa, pero el que permanece en Dios, o el que está con Dios, permanece, dice, porque el mundo pasa y sus deseos, que, como les digo, no terminamos hoy, sino detenemos con lo que es el mundo, que ha afectado bastante a nuestra iglesia, porque el mundo ha afectado y sigue metiéndose el mundo en nuestra iglesia, pero porque nosotros le damos
nosotros damos permiso. Pero es que está metiéndose, porque hay un montón, hermanas, de lo que dice nuestro Señor. Con la conclusión dice, hermanitas, dice la conclusión de esta escuela, porque ya hermano terminó. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiere hacerse amigo del mundo, ¿qué pasa, hermanos? Se constituye. ¿Y a quién queremos tener como amigo? ¿Al mundo o a Dios? A Dios, hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde siempre y que podamos, hermanos, decirle a nuestro Creador, aquí estoy presente para servir, porque es lo único que podemos hacer en esta vida en la cual nosotros vivamos. Vamos a recibir a nuestro hermano Gerson, quien queda con los himnos. Pasa cada uno de ustedes, amados hermanos. Gracias, hermano. Bueno, hermano,